Buenas noches y bienvenidos al Templo de los Misterios. Esa figura tan extraña para el mundo occidental que están viendo es el Tori y representa mucho más que algo físico. Representa la entrada a otro mundo, a otro universo donde cosas increíbles son posibles. Japón, al que rendimos nuestro sentido homenaje por un ejemplo absolutamente increíble de superación, de vida, de humildad, tiene un mundo aparte, transitado por fantasmas, por criaturas extrañas, mitos que sobreviven hoy en el país de la gran tecnología. Como sabemos que los amigos japoneses lo están pasando bastante mal, he aquí nuestra aportación, nuestra forma de viajar por el mundo de lo extraño. Lo hacemos en compañía, además, de amigos de excepción. Uno de ellos es Juan Antonio Sanz, periodista de EFE, que vivió en Japón y que es una auténtica enciclopedia de los misterios de este país que parece por su riqueza un auténtico continente de lo desconocido. Juan Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Konbawa. Bueno, además tendremos algo especial que ustedes irán viendo. Nuestra amiga Eiko Kishi nos servirá, que es un ritual lleno de significado, como todo en Japón, lleno de contenidos que se nos escapan, el célebre té, para que disfrutemos de una conversación, Juan Antonio, como ocurre de verdad en Japón, cuando la gente, rodeado por láminas de viejos fantasmas reales, habla de eso, de los aparecidos. Efectivamente, quiero recordar una ceremonia relacionada con los fantasmas, el Hyaku Monogatari, que son los cuentos de los 100 fantasmas. Imaginaros una gran sala, tenue, 100 velas en torno a una mesa, o en varias mesas, 100 amigos se reúnen y empiezan a contar historias de espectros, de seres sobrenaturales, de apariciones. Cuando termina uno, apaga su vela. 90, ahí quedan 90 velas. 50, quedan 50 velas. Según se van apagando las velas, el estado anímico de las personas que están asistiendo a esta ceremonia, porque es una ceremonia, es un intento de contactar con el más allá, va creciendo. Y cuando ya llega a la última vela, se espera que se produzca algún fenómeno, una aparición, un fantasma. Sigue ocurriendo hoy, Juan Antonio, eso. Hay sitios donde sigue sucediendo. Japón no es solo el país de los grandes robots, de las centrales nucleares que pueden arder. Japón es todavía un sitio privilegiado espiritualmente hablando. Es un lugar donde el más allá y el más acá están separados por una línea muy, muy tenue. A veces por la presencia del Tori, la frontera, efectivamente, ¿no? Simplemente pasar un Tori te lleva a entrar en otra realidad. Y nos va a contar Juan Antonio experiencias que él mismo ha sentido de alguna forma, la impresión que produce todo esto en lugares dedicados a los fantasmas. Por ejemplo, los yurei. Carmen rescataba una serie de láminas de un templo que existe. Quiero que me comentes. Carmen, Santi, buenas noches. Buenas noches. Por favor, amigos, en este mundo hipertecnológico, en este mundo de 3 dimensiones, en este mundo de computadores y de grandes producciones cinematográficas, acudimos, sin embargo, a esas láminas de seda del siglo XIX y estoy seguro que muchos sienten algo especial. Es como si esta gente, los japoneses, porque creen de verdad, supieran transmitirnos a través de su arte todo eso que es lo desconocido. A veces el gélido aliento del miedo. Los yurei aparecen ahí. ¿Cuál es la historia de este templo? Pues nos tenemos que trasladar hasta Tokio para visitar este templo. Y la sala de los yureis tan solo está abierta en julio, en el mes de julio, porque parece que en esa época es cuando los fantasmas están más cerca de la Tierra, cuando visitan a los familiares y cuando se aparecen, cuando se pueden ver las visiones fantasmales. Tenemos que remontarnos además al siglo XIX, que es cuando se hicieron 50 de estas láminas en seda. Las recoge Sanyutei Encho, precisamente para que lo que nos decía nuestro invitado, para contar esos cuentos. Él se inspiraba para imaginarse esos cuentos de aparecidos en estas láminas, en algunas de estas láminas que son completamente terroríficas. Por ejemplo, tenemos allí al fondo lo que sería un padre que está envolviendo con sus brazos fantasmales, blanquecinos, con ese pelo negro que cae por encima de los hombros muy largo.
Pues ese hombre ha llegado a la Tierra después de ser asesinado. Su mujer estaba manteniendo relaciones con un samurái. El samurái ordena que lo maten a él y para que no maten a su hijo ha venido otra vez a la Tierra y lo protege con sus brazos. Hay características además, Iker, de todo este tipo de fantasmas que son comunes. Vemos a todos con el pelo largo, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy simple. Antes llevaban el pelo recogido, pero cuando eran enterrados, cuando los japoneses eran enterrados, les soltaban el pelo y por eso se aparece tal y como son enterrados. Por eso los tenemos a todos con el pelo negro y largo. Menos a ese que te vigila ahí, con una resplandeciente calva y que no sé quién es, pero que da bastante miedo. Pues de nuevo también los asuntos amorosos. Lo que estamos viendo es el fantasma de un marido que ha sido ultrajado por su esposa. Está abriendo lo que son las telas de la cama, viendo cómo su esposa está manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Viene desde el más allá para asustarlos. Bueno, yo quiero abrir el debate, que no sea esto un programa convencional, ustedes ya ven que esto de convencional no tiene nada, y con la ceremonia del té, cuando Eiko sirva a nuestros amigos, vamos a intentar disfrutar y que ustedes se unan un poco, que reflexionen sobre todo esto, el país que mantiene el mundo de los espíritus vivo y latente. Así que abrimos el debate, podemos hablar, primer protagonista es el yurei o las figuras que se aparecen espectrales y ustedes ya tendrán en mente, estoy seguro, cómo el cine de terror japonés ha adaptado todo esto. La gran pregunta es ¿por qué cuando, por ejemplo, el cine norteamericano reinterpretaba películas de terror japonesas no llegaban? ¿Por qué cuando veíamos las versiones originales de repente nos convulsionamos? ¿Por qué nos dan tanto miedo esos fantasmas de niños o esos fantasmas de aparecidos? Hay códigos, Santi, que incluso en el viejo teatro japonés, yo recuerdo algo que me contaste una vez que impresiona. La simple presencia de una prenda ya significa emisario del más allá. Pues sí, de hecho, en las formas teatrales tradicionales japonesas, el no y el kabuki, aparecen códigos que automáticamente la gente sabe a qué se refieren. Efectivamente, cuando aparece una de estas figuras femeninas que tiene el kimono abrochado al revés, el lado contrario sobre el que tendría que estar cada uno, el pelo muy largo y sobre todo que están entrenadas para que esos kimonos especialmente largos parezca que no caminan, sino que se deslizan porque no tienen pies ni se le ven en ningún momento de la representación. En el patio de butacas hay como un murmullo de expectación que saben que algo sobrenatural, algo maravilloso va a suceder en esa obra. Es el otro mundo que viene al nuestro, ¿no? Y hay como códigos que estamos viendo como muy clásicos, eso, ardiendo, aparecen algunos con llamas, otros con los pies amputados o que no existen. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Una de las características precisamente de los yurei, aparte del pelo, como has comentado, a los lados, es que no tienen pies, o por lo menos no se le ven con los pies. Y eso significa que ya no están en este mundo, pero siguen manteniendo cierto vínculo. Normalmente en Japón son 49 los días que se ha de esperar hasta que un alma, hasta que un reikon pueda acceder al más allá. ¿Qué sucede? Si esa persona ha muerto por muerte violenta, ha sido traicionado, no se le han cumplido los ritos funerarios necesarios en esos 49 días, se convierte en un yurei. Y solo cuando es aplacado, entonces podrá regresar. A veces es muy difícil aplacar a un ser así y se puede estar cientos de años buscando venganza. La venganza, ¿verdad?, como algo también permanente en los que vuelven. Hay una sensación, yo no sé qué me podéis contar, qué podéis contar al público, de que incluso las películas han tratado muy bien, muchos son fantasmas vengativos, muchos son muertos que regresan para cumplir, ¿no?, con alguna violencia pendiente. Y eso quizá genera también ese aspecto que en Occidente nos aterra. Los que llaman los onryo, por ejemplo, son aquellos que vuelven como del purgatorio, para vengarse de aquellos vivos que les hicieron daño. Esos, por ejemplo, sí que son algunos de los seres fantasmales que asustan. Están también los ugume, que por ejemplo son los fantasmas de una madre que murió durante el parto o que ha dejado varios hijos en la tierra y entonces llega para cuidarlos. También los goryo, fantasmas vengativos, porque los han martirizado en la tierra y se aparecen de esa forma, asustando. Incluso dice que se pueden oír los pequeños pasitos que van dando y que cuando estás en la cama durmiendo, ese pelo negro y largo parece que te puede dar en el rostro. Vienen para vengarse, así que hay que tener cuidado. Fíjate
que en estas películas de terror japonés es muy típico que en vez de en grandes mansiones o en castillos antiguos sucedan en pequeñas casitas de los suburbios, incluso en apartamentos del centro de la ciudad. Y es que en esta cultura los lugares marcados por una historia trágica, dramática o sangrienta que haya sucedido allí son muy importantes, y ese lugar ya queda perfectamente maldito. Y de hecho hay una cosa que, fíjate, con la escasez de metros cuadrados de terreno que hay, el precio elevadísimo de la vivienda, cuando se empieza a correr la voz de que una determinada casa está marcada, a pesar de que una vivienda sigue siendo un bien preciadísimo en Japón, se convierte en prácticamente invendible. Es en las aldeas, en el campo, donde además puedes tener esa sensación de que algo no está bien, de que realmente el Japón nuevo, el Japón antiguo, ahí se fusionan. Yo en algún sitio, en algún viaje de los que he hecho, he oído hablar de los jikininki. Son un tipo de un espectro especial que son los gaki, que son los más espantosos. Jikininki son aquellos que se alimentan de carne humana. Y sus leyendas están precisamente ligados a pequeñas chozas, ahora serían casas, en lo más apartado, en las montañas, donde un monje que viene caminando desde muchos kilómetros, viene a pedir asilo, y de pronto se encuentra una señora mayor, me estoy acordando de una historia, y la señora mayor le dice: puede quedarse aquí. Al principio es muy reluctante a dejar que pase el monje, dice, pero no se le ocurre abrir esa puerta. Se marcha la señora a hacer sus quehaceres o a coger leña, y el monje, demasiado curioso, abre la puerta y encuentra una pila de huesos humanos. Se horroriza, y entonces la mujer ya se ha transformado en ese jikininki y va detrás de él. Son todo imágenes, y es lo que se refleja muchas veces en las películas. ¿Y cómo lo han trasladado? ¿Con qué fuerza, con qué potencia? Y muchos de ellos en el agua, porque parece que el agua atrae a estas figuras como fantasmales, otra frontera, ¿no? Como otras fronteras, sí, donde hay sitios de aguas donde se dice que se ven esos espectros, incluso en algunos túneles de Tokio, que hay pues túneles que pasan de calle a calle. Hay mucha gente que tiene cierto reparo a pasar por ahí, porque en los días lluviosos, cuando cae ese agua, aseguran que han visto esos espectros y que los asustan. Estamos, y yo les invito, hablando de fantasmas, tranquilamente, como hacen en Japón, pero están viendo una serie de figuras, porque todo esto se encarna en ocasiones en algo más que las dos dimensiones. La muñeca Okiku. Fíjate, cuando van a la isla de Hokkaido y visitan el templo de Manenji, los visitantes automáticamente ven en un altarcito una muñeca exactamente igual que esta, vestida tradicionalmente, antigua evidentemente, y se preguntan que qué es. La respuesta que obtienen de los sacerdotes es absolutamente increíble. Pongámonos en 1918, un joven de 17 años está por un mercado de Hokkaido buscando un regalo para su hermanita pequeña de apenas 2 o 3 años, que se llama Okiku, y ve esa muñeca y bueno, se la lleva y se la compra. Automáticamente la muñeca se convierte en el bien más preciado de la niña, la peina, la viste, la lava, pues como una niña entusiasmada con su muñeca más querida. Pero estamos en un año aciago, 1918, la gran epidemia de gripe que asola todo el planeta. Y una de las afectadas fue la pobre Okiku, que no sobrevivió. Automáticamente pues se planea la incineración de la niña, y una parte del ritual insiste en que todos los bienes, todas las pertenencias más personales de la niña tenían que ser incineradas con ella. Pero la madre está absolutamente rota de dolor y decide quedarse un último resto de su hija, y es precisamente la muñeca. Se queda con la muñeca, la niña es incinerada y va notando algo que dice, bueno, esto será sugestión, seré yo, pero a la muñeca le está creciendo el pelo. Cuando pasan el suficiente número de semanas ya no es una sospecha ni una impresión subjetiva, a la muñeca le está creciendo efectivamente el pelo, y automáticamente la madre la lleva a esos monjes del templo de Manenji, que le dicen que ha hecho muy mal, porque precisamente si la tradición insiste en eso es porque el espíritu de la niña se ha quedado de alguna forma fijado en esa muñeca. Efectivamente, en esa pertenencia tan querida.
y quedó en manos de la familia hasta que en 1938, no está aclarado por qué circunstancias, no pudieron custodiarle más y se la pusieron al cuidado de los sacerdotes del templo. Desde entonces, la muñeca le sigue creciendo, el pelo se le corta regularmente y lo más increíble es que esos mechones de pelo han sido analizados y se trata de cabello humano. Y esa muñeca, Okiku, la original, está en un templo donde estamos viendo que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que es esa frontera real. Y ese templo que te impresionó muchísimo, Juan Antonio, por su conexión con lo sobrenatural, ¿cuál era? Es el templo, uno de los templos que hay en Hakone. Hakone está muy cerca de Tokio, también está en las estribaciones del Fujisan, del Fujiyama, como lo conocen, la gran montaña de Japón, la altura más elevada de toda, que tiene 3.776, me parece, metros. Allí llegas a Hakone pues de una manera de lo más turística, vas con un tren bala, después subes en un tren cremallera, vas por un teleférico encima de una gran fumarola que apesta a gases sulfurosos, llegas a un lugar donde tomas un pisco labis, tienes un lago precioso, uno de los lagos más bonitos que he visto jamás. Lo cruzas en una especie de galeones, reproducciones de barcos piratas que desde luego están de más allá, y cuando llegas al otro lado, a la orilla, ya está llegando el ocaso, el crepúsculo. En una de las orillas aparece un tori como este, mucho más grande, que te marca el lugar donde cuando desembarcas te debes dirigir para entrar en ese templo. Y ya ha caído el sol. Ya ha caído el sol, todavía no es noche cerrada, y se encienden todas las linternas en un camino que sube una colina, rodeado en un bosque de cedros. Desde luego ha sido el lugar donde he sentido que en Japón que hay algo más ahí, que no puede ser solo lo que estamos viendo. Y avanzas por esas escaleras, ya se cierne la noche, ves a monjes, los presientes más bien porque son sombras, y en un momento determinado sientes que lo que tienes que hacer es marcharte de allí. Es curioso porque hay bosques mucho más siniestros, las imágenes son muy crudas, pero es verdad que a nivel de noticia, Japón y sus bosques malditos, entre comillas, incluso la policía trabajó para decir no pasen por favor a este bosque. Es el bosque llamado de los suicidios, pero es que es impresionante, sí, lo que pasa ahí. Es uno de esos bosques que están junto al monte Fuji. Y fíjate si será, Iker, que han llegado hasta a poner carteles avisando que no se debe entrar en ese bosque y sobre todo que la vida de uno es muy valiosa. Así que te leo además lo que ponen esos carteles porque es muy tétrico. Dice: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Y todo ello, Iker, porque ha habido cientos de suicidios. Es más, cada año hay 300 voluntarios que se dedican a recorrer todo el bosque para ver las personas que se han suicidado e intentar recoger sus cadáveres. Las fotografías son muy fuertes, hay gente que está ahorcada, hay gente casi momificada que se ha dejado morir dentro de una tienda de campaña o que ha tomado algún veneno para que la muerte sea antes de lo que la propia naturaleza quiera. Hay imágenes, Iker, de esqueletos ya completamente descompuestos, de mochilas modernas, de los últimos aparatos tecnológicos que se han tirados por ahí. ¿Por qué ocurrirá esto? Toda la gente, y fíjate, es un bosque que ya tiene tradición de muerte, porque se dice que en el siglo XIX y XVIII, cuando había grandes hambrunas, la gente que no podía cuidar ni de los niños pequeños ni de las personas mayores, sobre todo, los abandonaban en este bosque para que así poco a poco fueran muriendo ellos solos. Es un bosque además que debe ser muy profundo, muy espeso y del que es muy difícil salir si no se conoce el lugar. Van cercando con esas vallas policiales, esas cintas policiales que todos conocemos, las zonas donde la gente se ha suicidado para que así otro suicida no entre a quitarse allí la vida. ¿Y esto por qué ocurrirá? ¿Qué pensáis? Es curioso porque Japón ha dado una muestra increíble de, no sé, de honestidad ante la tragedia, de superación, y sin embargo también hay que decirlo, están estos lados oscuros que no entendemos, ¿no? Bosques malditos, tanto en la tradición de espíritus como en la muerte que hay hoy, ahí, ahora mismo.
Es que ahí, no lo olvidemos, el suicidio forma parte también del acervo japonés. Pensemos que nos han hecho ahora mismo la ceremonia del té, pero el seppuku es otra ceremonia terrible que en casos muy extremos se llegaba a cometer. Y luego efectivamente se une esa vertiente con otra muy importante. El seppuku sería el harakiri. El harakiri, lo que conocemos nosotros como harakiri. Y luego esa vertiente se une con otra muy importante, que es precisamente esos lugares clave que están marcados desde épocas que nosotros no podemos concebir. Muchas de ellas desde el periodo Jomón, estamos hablando de 13.000 años antes de Cristo. Uno de ellos, por ejemplo, cuando hablábamos antes de esos festivales y esas peregrinaciones, es el Monte Osore, el Monte del Miedo, imagínate qué nombre, donde todos los veranos también se celebra un festival de los muertos y la gente va en absolutas multitudes a consultar a la Sitako, a unas videntes, chamanes, exorcistas también cumplen esa función, que tienen la característica de que todas son invidentes, todas son ciegas. Las niñas ciegas son llevadas al Monte Osore para que las Sitako las inicien en sus secretos. La ceremonia de iniciación y todo el aprendizaje, porque tienen que aprender rituales, cánticos larguísimos. No hay braille, no hay ningún otro medio más que la repetición constante. Son tremendos. Y luego hay una ceremonia de iniciación que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el vudú animista, en el que la Itako tiene que ser poseída por un kami y que la va a proteger y la va a ayudar durante toda su carrera. Si no pasa esa ceremonia de iniciación, la Itako va a un monte muy cercano, muy parecido a ese monte, a ese bosque del monte Fuji, y se deja morir. También o pasas la iniciación o la muerte, no hay otra salida. Ese contraste, ¿no?, tan poderoso. Y fijaos que yo estoy viendo, detrás de nuestro invitado, una lámina que es diferente a las demás. Es como si todo eso del siglo XIX, con sus figuras espantosas, para nosotros, hubiera adoptado la forma moderna del cómic, de la ilustración ya de los años 70. De ahí nacen, ¿no?, tantas fantasías, tantas series que nos marcaron, Mazinger Z y demás, ¿verdad?, que era como un mundo nuevo para los niños, lleno también de terrores profundos que se quedaban en lo más hondo. Vemos una gigantesca araña con cabeza de mujer, vemos unas figuras extrañísimas que se descuelgan del techo que parecen vampiros, y vemos una serie de iconos que siguen sobrecogiendo. Uno de los más raros, Juan Antonio, es un extraño ser con tonsura debajo del agua, que parecen como criaturas de otra civilización y que se les sigue temiendo hoy en el Japón. Ahora mismo en Japón hay dos seres de los que se producen todavía avistamientos. Uno es el Kuchisake Onna, que es una mujer a la que un samurái le ha cortado la boca desde los labios hasta las orejas, y es terrible, se oculta con una máscara. Y el otro es este ser, Kappa se llama. Kappa, que además viene del portugués. Aparece como una tortuga con un caparazón, y por eso ellos lo atribuyen a la capa que llevaban los portugueses, uno de los primeros pueblos de Occidente que entraron en contacto con ellos. El Kappa es un ser que vive, no es un fantasma, es un ser real, sobrenatural, por todo lo que puede hacer, toda su capacidad, y vive en los estanques, vive en los ríos, y su principal y desgraciada afición es comerse a los niños, o comerse a todo el mundo que pase por ahí en una barca. Tienen un gran poder, una gran fuerza. Te encuentras, es muy gracioso y muy interesante, porque hay sitios en determinados estanques, yo lo he visto en varios lugares de Japón, donde te aparece un cartel muy grande y te dice a los niños: cuidado con el kappa. Puede ser que para que no se acerquen, yo tampoco lo logré averiguar, o porque realmente tienen ese miedo. Es una mitología que se retrotrae muy atrás en el alma de Japón. Estos kappa tienes, como decías, una tonsura, pero en realidad es un recipiente que tienen en la cabeza con líquido. Cuando a ti te ataca un kappa, Dios no lo quiera porque podría ser terrible, la única manera de vencer a este animal, a este ser, es utilizar precisamente la cortesía. Los kappa han estado viviendo entre los hombres durante mucho tiempo, o los hombres han llegado al mundo de los kappa seguramente después, para aprender esas normas tradicionales de cortesía que en Japón es una parte más de la vida cotidiana. Entonces, si te aparece un kappa con unas intenciones más bien aviesas, lo primero que tienes que hacer es lo que recomiendan todas las leyendas y todo el mundo que habla de esto, es hacerle una gran reverencia. El kappa inmediatamente va a hacer lo mismo
Y cuando lo hace, se derrama ese líquido que tiene ahí recogido y pierde las fuerzas y se queda quieto. Y Qué más vale. complejidad de leyendas, pero que sigue habiendo carteles, como en ese Bosque de los Suicidas, alertando de esto, ¿no? Tú me contabas que niños, sobrinos que tienes allí... Sí, no, son sobrinos, hijos de un gran amigo mío, que es ruso, que vive allá, se casó con una japonesa, tiene 4 niños. Yo he estado jugando con ellos cerca de estas corrientes y tal, y entre risas y no tantas risas decían, cuidado, tío Juan, que ahí vive el capa. Y corríamos de un lado para otro, se reían de mi calvicie, la asemejaban a esa tonsura, me llamaban capa, Juan. Pero si yo le decía, bueno, pues vamos a buscar al capa. No. Él tenía que dejarlo inmediatamente, sobre todo el niño a lo mejor de 3 años empezaba a chillar. Entonces hay algo, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y los niños ven al capa convertido además en un héroe más, casi en un Pokémon más, y sin embargo ese sustrato de terror sigue estando ahí. Aquí, al otro lado del Tori, les hemos hablado, les hemos invitado a, bueno, una simple reflexión sobre esta panoplia amplísima, maravillosa. Es que yo sigo mirando las figuras y cada una con su cara me expresa una cosa. Yo no sé cuál será vuestra preferida, pero me estoy fijando en alguna de las que está allí con la cara casi verde y una sonrisa que es la sonrisa del miedo. Manos huesudas. Para mí esta, la que dicen que parece que se deshace, con las costillas al aire, con los ojos completamente en blanco y que se aparece por las noches asustando a los niños. El mundo de los fantasmas, el mundo de los misterios japoneses. Solamente una pequeña porción. Nuestro sincero homenaje a ese pueblo que, repito, nos ha dado una lección de comportamiento que yo creo que sería imposible en ningún otro lugar del mundo. Nuestro guía de excepción ha sido Juan Antonio Sanz, que, bueno, como han visto, conoce perfectamente este universo y que nos contará muchas más cosas. Gracias por tomar el té con nosotros al otro lado del Tori, Juan Antonio. Arigato gozaimasu. Bueno, compañeros, yo creo que hemos disfrutado y detrás de la muñeca Okiku, qué mejor momento, qué mejor instante para hablar de otras cosas que tienen que ver con este país e imágenes difíciles de olvidar. El desastre que ha ocurrido ahora mismo no es único. Han pasado otros y han dejado marcado este país con su misterio. Por cierto, Eiko, muchísimas gracias, muy amable, gracias. Nos hemos sentido perfectamente atendidos y quiero que vean, que sigamos viajando en el tiempo y que vean estas imágenes que rompen un poco con la dinámica, hay que decirlo, de calma, de curiosa quietud, no de terror excesivo, sino curiosa paz que se respira dentro de un templo de Japón.